Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Sara, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de cuentos te gusta leer a ti? Bueno, profe, a mí me gustan todos los cuentos. Me gustan los de fantasía, los de aventura, los de viajes. Incluso estaba dándole una ojeada a todos los que tenemos aquí en el salón. ¡Wow! Pero qué bueno, porque justamente en el día de hoy estaremos compartiendo con nuestros queridos estudiantes el tema del cuento. ¿Escucharon eso, chicos? Vamos a hablar acerca del cuento, así que vayan recordando todo lo que saben y vayan buscando sus cuadernillos para que la profe Pamela no nos sorprenda. Muy bien, Saray, por esa recomendación, espero que lo tomen muy en cuenta. Hoy estaremos trabajando el cuento, su función y estructura, para que cada uno de nosotros podamos empoderarnos sobre ese tema y disfrutemos leer los cuentos. Pero ¿tú no crees, Saray, que es importante saber qué conocen nuestros estudiantes sobre los cuentos? Claro que sí, profe. Pues vamos a ver, ¿qué saben ustedes que es un cuento? ¿Cuál fue el último cuento que leyeron? ¿Recuerdan la trama? ¿De qué trataba? ¿Cuál era tu personaje favorito? ¿Qué mensaje te dejó ese cuento? Porque los cuentos nos transmiten información a nosotros. Claro que sí. Entonces, Saray, ya que nuestros niños han contestado lo que es el cuento, que sé que todos conocen, yo hoy le traje una propuesta. Le traje un cuento súper interesante. ¿Y cuál será ese cuento, profe? Bueno, no le puedo decir, pero antes de iniciar quiero ver qué tanto está volando la imaginación de ustedes que están en sus casas. Vamos a observar esta portada. Observémosla detenidamente. ¿De qué ustedes creen que va a tratar este cuento? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Quiénes tú crees que van a ser los personajes, Saray? Bueno, por lo que yo estoy viendo, yo me imagino que van a ser dos niños. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, niños, vamos a disfrutar de este maravilloso cuento que les he motivado. Vamos a llamar a papi, a mami o cualquier tutor que se encuentre en la casa para que juntos podamos ver este maravilloso cuento del escritor dominicano Pedro Enríquez Ureña, En los volcanes. Veamos. En los volcanes. Adaptación del libro Cuentos de la Nana Lupe de Pedro Enríquez Ureña. Había una vez, en un pueblecito, una familia que tenía dos niños. El papá se llamaba Don Nacho, la mamá, Doña María. Un niño de 9 años se llamaba Nachito y su hermana de 8 años llevaba por nombre Mariquita. A Nachito y Mariquita les gustaban los dulces más que las frutas de su huerto. También les gustaba irse a pasear lejos de la casa. Un día fueron a tumbar mangos. Entonces oyeron una carcajada que venía de adentro del árbol de mango y de pronto vieron caer a su lado 2 frutos bien maduros. Se pusieron a mirar bien el árbol y vieron una cosa que nunca habían visto. Y lo que vieron fue la figura pequeñita de un duende que se movía entre las ramas. Al ver a los hermanitos azorados, el duende saltó de entre el follaje. Era un hombrecito, no más alto que un gallo, con una barba blanca que le llegaba hasta la cintura, pero con cara rosada y fresca, los ojos azules y todo él muy rápido de movimientos. Iba vestido de blanco con un capuchón en la cabeza. ¿Quién es usted?, preguntó al fin Mariquita. Yo soy yo. ¿Y no tiene nombre? Yo. Me llamo Don Yo. Pero yo he oído a mi papá decir que él se llama así también. Cuentos. Tu papá se llama Don Nacho. Ay, sí, es verdad. Así le dice la gente. Además, él no dice Don Yo, dice yo. ¿Cierto? Ya ves, no hay más Don Yo, que soy Don Yo. Y Don Yo lo sabe todo. Entonces habló Nachito y le preguntó, si usted lo sabe todo, ¿sabe cómo se va a la montaña de helado donde se puede comer sin pagar? ¿Cómo no he de saber? Vamos allá. Síganme. Mientras iban andando, Mariquita no paraba de hacerle preguntas.
¿y cómo es que usted nos puede llevar a la montaña? Y mi papá dice que para ir allá hay que tomar una guagua y después hay que andar a caballo y después hay que andar a pie. El duendecito se rió con fuerza. Bueno, aquí tienen ustedes estos anillitos con ópalos. Cada uno se pone uno. Cierra los ojos, piensa en la montaña donde se come sin pagar y dice ya. Así lo hicieron y entonces vieron delante de sí 2 montañas de helados de muchos colores. ¡Mira! Gritaba Mariquita. ¡Ay, de fresa! Yo voy a tomar de pistacho, le llaman a aquella, les dijo el duende. Está requete buena. Pero mira, allí hay verde. ¡Ay, esta sabe más fría que la otra! Como que es de menta, les explicó el duendecillo. Pero ya no coman más, que hace daño. Ahora vuelvan a su casa, que ya es tarde. ¿Y mi casa por dónde queda?, preguntó Nachito. Si quiero, la veo con ayuda de mi anillito. Claro, la fórmula para usarlo es cerrar los ojos, pensar dónde quieres estar y decir ya. Y era verdad. Los 2 niños lo hicieron y cuando abrieron los ojos, vieron todo el interior de su casa. El papá acababa de llegar y la mamá le decía que estaba muy enojada porque los niños se habían ido hacía mucho rato y no aparecían. ¡Ay, vámonos, Mariquita!, dijo Nachito asustado. ¡Ay, sí, Nachito!, decía Mariquita gritando. Bueno, váyanse, ya saben cómo. Mañana nos vemos. Nos podríamos ir a otras montañas donde hay nieve, propuso el duende. ¡Qué bueno!, respondieron los 2 hermanitos. Queremos que nos enseñes otras cosas como las del día de hoy. Espero que hayan disfrutado del cuento que hemos visto y que hayan prestado mucha atención a las informaciones que nos suministró, porque le voy a hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo, podría ocurrírseme a mí preguntarle cuál fue el título del cuento, cuál fue el acontecimiento que más le gustó, cuál fue el personaje con el que se identificaron. Pero vamos a preguntarle a nuestra querida Saray, que está aquí con nosotros. Saray, ¿tú recuerdas el título del cuento? Claro, el título era En los volcanes. Oh, pero tú estabas muy atenta. ¿Y cuál fue el acontecimiento que más te llamó así a la atención? Bueno, a mí me encantó cuando ellos fueron a las montañas de helado, porque a mí me encanta el helado, profe. Me imagino que por eso te gustó ese personaje. Y a ustedes, escriban en su cuaderno cuál es el título del cuento de hoy, cuál fue ese acontecimiento que más te llamó a la atención y ese personaje con el que te identifica. Porque este cuento, Saray, nos enseña mucho a nosotros. Ahí hay muchos valores que pasan de cómo actúan los niños a veces, la responsabilidad, la obediencia, claro, el compromiso de ser puntual en lo que hacemos. Entonces, Saray, ya que hemos leído este cuento, y ustedes, yo sé que a ustedes, como les decía al inicio, vamos a conocer la función y estructura del cuento. Yo sé que les interesa saber cuál es la función y estructura de este cuento que hemos visto. Ahora, profe, pero yo le tengo una pregunta. ¿Y qué es un cuento? Bueno, Saray, un cuento es una narración ficticia o real que hacemos en un tiempo real o en un contexto donde contamos a los niños algunas informaciones de la realidad. ¿Y cómo se estructura un cuento? ¿Qué partes tiene? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero te voy a decir ahora cuál es su función. El cuento lo que busca es como recrear personajes y llevar a la persona a volar dentro de la imaginación. Y ahora que mencionaste lo de la parte, ¿tú la conoces? Bueno, yo sé que tiene 3 partes, un cuento. Oh, pero ¿y dónde aprendiste eso? Con mi profe de lengua española. Porque justo ahora vamos a ver la estructura del cuento y efectivamente la estructura del cuento está dividido en 3 partes. Un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio encontramos los personajes que veíamos en el cuento anterior. En el nudo, el problema, lo que hicieron los niños, lo que pasó.
Y tenemos un desenlace, que es cuando culmina nuestra historia o se resuelve el trama o el problema. Saray, ¿y cuál fue tu personaje favorito? Ay, profe, a mí me gustaron todos. Ay, Dios mío. Pero el que más me gustó fue Don Yo. Ay, pero qué interesante, Don Yo. Te gusta como yo, lo que sabe mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora vamos nosotros a identificar también nuestros propios personajes con la práctica que vamos a hacer ahora. ¿Qué les parece, familia, si buscamos nuestro cuaderno y empezamos a identificar el inicio, el nudo y el desenlace del cuento que hemos visto? Pero antes vamos a darle una cuanta pista a nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el inicio saben que tenemos que identificar los personajes que habían en ese cuento. En el nudo buscamos la trama, que era lo que pasaba con esos personajes. Y en el desenlace, cómo culminó la historia. Así que vamos a trabajar en nuestro cuaderno para que luego podamos socializarlo. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Por ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. Deben ser breves. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. Tipos de cuentos. El cuento se divide en dos categorías: cuento popular y cuento literario. El cuento popular se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser cuentos de hadas o maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas, etc. La historia de Caperucita Roja pertenece a esta categoría. Fábulas. Las fábulas son historias en las que animales u objetos lucen o se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. La fábula del abejarrón y la abeja de José Núñez de Cáceres pertenece a esta clase de cuentos. Cuentos de costumbres. Se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. Un ejemplo de cuentos de costumbres son las historias de Garbancito, un personaje de la tradición oral española, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. Los cuentos de la Cenicienta y la Bella Durmiente, recopiladas por los hermanos Grimm, son quizá los ejemplos más populares de cuentos de costumbres. Cuento literario. Es una historia ficticia que ha sido creada directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tiene un autor conocido. 2 pesos de agua, del profesor Juan Bosch, es un ejemplo de cuento literario. Cuentos para niños. Los cuentos para niños no son en sí mismo un tipo de cuento, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante. Algunos de los cuentos clásicos para niños son El flautista de Hamelin
y Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, además de las aventuras de Pinocho. Algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona de Eric Dale y Donde habitan los monstruos de Maurice Sendak. Saray, eres muy curiosa y la curiosidad es muy importante en los niños porque le ayuda a comprender y a descubrir grandes cosas. Por cierto, hace un momento me dijiste que tu personaje favorito en el cuento En los volcanes era Don Yo. Y estuve investigando y me dijeron que es un duende mágico que nos puede visitar en cualquier lugar. Ay, sí, profe, ¿usted se imagina lo divertido que fuera eso? Poder ir a donde sea que querramos. No, y que nos visite a nosotros. Niños, en sus cuadernillos, ténganlo ahí a mano y pregúntenle a papi y a mami cómo se recibe a una persona que viene de viaje por primera vez a nuestra casa. ¿Y tú, Saray, cómo lo recibirías? Bueno, con un chocolate. Ay, Saray, ¿con un chocolate? Bueno, se sentiría bien porque es un agrado. Entonces, en este momento, ¿cómo tú recibirías a Don Yo? ¡Don Yo! Yo sabía que querían verme. Hola, Don Yo. Ay, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Viste, Saray? Muy Que vino bien. Don Yo. Don Yo. ¿Y cómo le fue en este viaje, Don Yo? Muy bien, gracias. ¿Y nos trajo algo de regalo? Pues claro, ahora mismo yo le voy a sacar todo lo que trajo. Porque como él lo sabe todo, yo le dejé una tareita a mis estudiantes en sus casas, que espero que la tengan muy pendiente, de identificarme las partes del cuento en los volcanes que leímos. Así que Don Yo nos va a responder. Vengo ahora, voy a pedernales. No, Don Yo, no se puede ir. ¿Usted lo sabe todo? ¿Y cómo se nos va a ir, Don Yo? Tiene que responder a los niños que están esperando en la casa. Bueno, tenemos que en la estructura del cuento consta de 3 partes. La primera es el inicio, que es donde se presentan los personajes y la trama del cuento. Don Yo, un Muy momento. bien, Don Y Yo. si ahí identificamos los personajes, ¿quién eran los personajes del cuento en los volcanes? Yo lo digo, por Vamos favor. a darle la oportunidad a Don Yo, ¿verdad, Don Yo? Que usted lo puede decir. Claro, tenemos a Nacho, a María, a Nachito y a Mariquita. ¿Y qué le pasaba a esos personajes? Ay, muy bien, muy bien. Yo no he terminado todavía. Ah, ok. Así que ustedes me querían ver y aquí estoy. Así que tenemos otra segunda parte de la estructura que es el desarrollo o nudo. Don Yo, exacto, nudo. Sí, que el nudo es donde se va desenvolviendo y se va desenrollando la trama donde se va resolviendo el problema con los personajes. ¿Y qué era lo que pasaba en el cuento? ¿Cuál era ese nudo? Ay, ay, ay. En Me ese- imagino que mis estudiantes lo saben, Don Yo, ya. Bueno, esos niños estaban, Mariquita y Nachito, que son los niños, estaban en un árbol de mango y estaban tumbando mangos. De repente cayeron 2 mangos bien maduritos y ahí estaba yo escondidito ¿Cómo? entre las ramas, sí. ¿Y qué usted le dijo, Don Yo? Me hicieron preguntas y yo le contesté que quién era yo. Y yo le dije que yo soy yo. Entonces, luego los invité a que se fueran conmigo a comer helados en unas montañas de helado, a comer helados gratis. ¿Y se fueron los niños, Don Yo? Pues sí, se fueron conmigo a comer helado gratis porque a mí me encantan los helados. Don Yo, pero nosotros queremos ir para allá también a comer helado. No, ustedes no van a ir conmigo. Pero ¿y cómo termina el cuento en los volcanes? Claro, Don Eso es Yo. lo que los niños quieren anotar ¿Qué en su fue lo que cuaderno. pasó al final? Muy bien. Entonces, tenemos la tercera parte, que es el desenlace, donde ya la trama se ha desarrollado y tiene un final. Resumida cuenta, ellos después vuelven a su casa y porque se fueron sin permiso. Don Yo, ¿y a dónde usted los piensa llevar en la próxima ocasión? Lo pienso llevar a la ciudad de la nieve. ¡Wow! La ciudad de la nieve. Y Y nosotros profesora, no podemos ir, Don Yo. ¿Le gustaría ir conmigo? ¿Y no era la ciudad de la nieve?
Pero eso es para Mariquita y Nachito. Es a bueno, ustedes doña. que la estoy invitando para allá. Bueno, ¿Se yo irían espero conmigo? que usted cumpla, entonces. Bueno, don Joe, ahora usted puede ya prenderle, Sara, y yo nos quedamos aquí con nuestros queridos estudiantes que sé que le están pasando muy bien. Pues espero que ellos también estén preparados para nuevas aventuras. Ahora las dejo porque me voy para Pedernales que me están esperando. Adiós, Bye, don don Yo. Yo. Nos vemos muy pronto. Gracias por visitarnos y enseñarle tanto a los niños, porque sé que todo lo que le ha enseñado yo lo notaron muy bien y por eso, Saray, ahora ellos tienen una tareita para que cerremos nuestro proceso de este momento. ¿Y cuál es esa tarea? Yo quiero que escriban en su cuaderno qué hemos aprendido del cuento y cuál fue la estructura que don Yo nos contó, porque don Yo nos contó eso. Entonces tenemos que escribirlo en nuestro cuaderno. Por cierto, Sara, ¿qué tú has aprendido hoy del cuento? Bueno, profe, yo aprendí que la imaginación nos puede llevar a grandes lugares, como el que acabamos de visitar el día de hoy. Muy bien, y también que los cuentos pueden ser reales o ficticios y que nosotros podemos recrear nuestros personajes como nuestra imaginación nos diga. Así que niños, a disfrutar de los cuentos. Chicos, a lo que responden estas preguntas en casa, nos vamos a ir a un pequeño descanso. Hola, profe Pamela. ¿Y qué usted Hola, está Saray. haciendo? Hay aquí forrando mis útiles escolares porque es muy importante hacerlo cuando iniciamos un año escolar. Claro que sí. Profe, ¿y esos dibujos tan divertidos? Yo quiero también. Ay, pero ese es un tema muy importante que vamos a ver en el día de hoy con nuestros queridos estudiantes. Ajá. Ah, no, profe, pero yo me voy a quedar muy cerca en un rinconcito para poder ver todo lo que usted va a decir. Ah, claro, eres bienvenida a nuestra clase, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, usted en sus hogares, espero que también forren sus cuadernos con el contenido que más le guste. Espero que sea los signos de puntuación que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a abrir nuestro cuaderno y vamos a escribir la fecha, el tema, los signos de puntuación y nuestra intención pedagógica. Identificar el uso adecuado de los signos de puntuación. Tomen nota para que iniciemos nuestro proceso. Pero antes de continuar, vamos a recordar lo que vimos sobre el cuento, para que identifiquemos en el cuento En los Volcanes cada uno de estos signos de puntuación que vamos a trabajar en el día de hoy. La extraña conducta de César. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Me imagino se dieron cuenta que este texto no tiene ningún sentido como lo hemos leído ahora. Vamos a cambiar las comas a ver si entendemos el mensaje de César. La extraña conducta de César. César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies la sandalia, en la mano la fiel espada. Gracias al uso adecuado de la coma, hemos descubierto el mensaje que César quería transmitir. Por eso es muy importante que utilicemos correctamente los signos de puntuación. Por ejemplo, vamos ahora a identificar en el texto los volcanes que hemos leído, los signos de puntuación que aparecen. Busca tu cuadernillo y vamos a ver en el texto. Ya que hemos identificado algunos signos de puntuación en el texto En los Volcanes, vamos ahora a recordar cuáles son los signos de puntuación que utilizamos más habitualmente en la redacción de texto. Por ejemplo, utilizamos mucho lo que son los signos de exclamación, signo de interrogación, como también utilizamos el punto, la comilla, los dos puntos a la hora que redactamos algún texto o algún cuento o una oración. Muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de utilizar, por ejemplo, el signo de exclamación, es necesario que lo utilicemos tanto al inicio como al final de lo que queremos decir.
Y también el signo de pregunta, que en muchas ocasiones queremos escribir rápido y solamente lo colocamos al final. Por eso es importante tomar eso en cuenta. Yo sé que ustedes son estudiantes bastante cuidadosos, pero por si a alguno se le olvida, tomen nota y escríbanlo en su cuaderno. Ahora, quiero que pensemos en qué signo de puntuación utilizamos cuando queremos, por ejemplo, exclamar una sorpresa, cuando queremos expresar una alegría o cuando queremos que una persona nos responda algo. O cuando queremos que nuestra familia, que siempre están con nosotros y nos cuida, nos den una respuesta. Entonces, en este momento vamos a buscar a papi y a mami para que disfrutemos de lo que vamos a trabajar en el bloque siguiente, que conoceremos lo que es la familia. En la ilustración del cuento En los volcanes, pudiste observar esta flor. Es la Pereskia quisqueyana, que es endémica del pueblo de Valladolid, donde la conocían como la mata de Chele, porque la hembra echa un fruto con forma de monedita. Durante años, solo se conocían ejemplares machos, por lo que los lugareños cuentan que cada vez que los niños pedían un chele a sus padres, estos les decían que se lo darían cuando la mata diera frutos, cosa que nunca pasaba. Al descubrirse algunos ejemplares hembra, fue rescatada de la extinción, y este raro cactus se convirtió en nuestra flor nacional en el año 2011, y hoy aparece en el papel moneda de nuestro país. Entonces, Sara, yo creo que hoy hemos vivido una aventura y hemos tenido aprendizajes súper significativos. Yo espero que ustedes en sus casas, y sé que así ha sido, han aprovechado súper todo lo que le hemos presentado en el día de hoy. Y ahora hemos culminado con este tema tan especial que en este mes lo estaremos viendo en todo momento, porque realmente la familia es lo importante. Así que cuidemos a nuestra familia y sigamos aprendiendo.